Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Sombras y Gritos. Con ustedes una historia más de terror y suspenso. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos que visitan el canal. Les encargamos la suscripción. Pues en esta ocasión les contaré una historia que nos llega de Oaxaca. Es una historia de hace muchos años. Estamos hablando de allá de por los años 30, 1933 más o menos. Y dice así: mi nombre es Juan. Hace muchos años, cuando yo era joven, trabajábamos en la casa, trabajamos en la labor, hacíamos muchas cosas. Entonces, en aquellos tiempos se usaba que cuando trabajabas, comías, digamos, temprano, a la 1 o 2 de la tarde, se iba y se recostaba uno un rato, una siesta. Yo en ese tiempo tendría, no sé, 16, 17 años aproximadamente. Entonces, para descansar yo me metía en una parte que la usamos algún tiempo de troje o almacenábamos cosas. Ahí adapté una, pues dizque como una semicama, una camita ahí, y ahí me recostaba para descansar y reposar la comida. Y después, posteriormente, seguir en mis labores. Desde muy niño había notado yo que cuando estaba descansando en esa camita, este, entraba un rayito de sol por arriba de las tejas. Había un pequeño agujero y entraba un rayito de sol y daba en un sitio. Entonces ese día me quedé observando el rayito de sol, porque otros días pues lo había visto, ya me había acostumbrado a verlo. Sabía que en cierta época del año, entraba ese rayito y pegaba precisamente en ese sitio, en una baldosa. El piso era de lo que le llaman piso de jarro, que eran ladrillos grandes, como de unos 40 por 40 aproximadamente, yo no sé de eso. Estaban hechos de barro y estaban pegados en el piso y pues era una costumbre de todos los pueblos hacer eso. Entonces, ese día que me quedé observando el rayito de luz, me llamó la atención porque nunca le había puesto, ahora sí, que mucha atención. Y de pronto me fijé que formaba el rayito, el circulito que pegaba en esa baldosa precisamente formaba una moneda. Y yo dije ese día, ¿estaré soñando? Estoy viendo una moneda. Traté de tomarla con las manos, pero no, porque era un rayito el que entraba y formaba la moneda. Era una moneda, la que yo veía, era una moneda de plata. En aquel tiempo se le llamaba moneda de plata Ley 0720. Era un peso. Y yo lo trataba de agarrar, pero era imposible, pues era solo un rayito de sol que entraba. Y un día en una fiesta que hubo ahí por mi cumpleaños, ese día cumplí los 17, fue de visita la familia de mi primo Beto y les empecé a platicar a todos. Fíjense que veo un rayito, así, así, y todos se mostraron muy interesados, muchos se burlaron, como las familias normales, que nos burlamos de todo lo que los demás platican. Ah, estás loco, me decían, ¿cómo vas a ver un peso ley 0720 de plata ahí reflejado? Sí, le digo, y lo he tratado de agarrar y no se puede. Y mi primo Beto era una persona muy ambiciosa. Su papá, mi tío, ya había muerto y le había heredado toda su hacienda. Ellos eran los ricos y nosotros éramos los, pues no pobres, pero éramos los más pobres. Esa familia eran pues muy ricos. Tenían haciendas, caballos finos y todo eso. A mi primo le interesó mucho esa plática que yo les estaba dando. Entonces un día, aprovechando que todos nos habíamos ido a la feria del pueblo que iniciaba en octubre, él fue a la casa. Dijo, ¿puedo entrar por el corral? Dijo, no puedo abrir la casa de allá adentro, que estaba después del patio, pero el cuartito ese donde mi primo descansa, dice él, no le echa llave a la puerta, siempre está emparejada nomás.
Dije, voy a ver de qué se trata, dijo, porque ahí lo más seguro es que haya dinero. Entonces ese día él fue solo, era muy ambicioso, ambicioso y codo. No le gustaba casi gastar su dinero, era una persona que solo lo acumulaba. Y llevó un detector de metales, llevó herramientas, entró al cuartito ahí donde yo había hecho mi camita, donde yo una vez le señalé pues que veía el rayito de sol y que veía el peso 0720 y que no lo podía tomar. Dijo, aquí va a haber dinero, y empezó a usar su aparato. Era diestro para usar ese aparato porque era muy ambicioso. Y le detectó positivo. Dijo, órale, dijo, aquí va a haber dinero. Y dijo, voy a quitarle la baldosa con mucho cuidado, dijo, para no dañarla, volverla a poner y que todo aparente que está como estaba. Y empezó con su herramienta a tallarle a las 4 orillas. Les digo que era una baldosa más o menos como de unos 40 por 40. Y él le raspaba y le raspaba, por fin la logró quitar. Y dijo, vamos a ver qué es lo que detectó mi aparato. Y de pronto vio un cantarito. Y dijo él, caray, este cantarito ha de tener algo. Lo destapó y vio que había un montón de monedas de plata, precisamente de pesos de plata de ley 0720. No, hombre, se empezó su corazón a latir emocionado, y cuando sacó el cantarito vio que había otro, pero el otro estaba lleno de monedas de oro, de centenarios. Dijo, no, dijo, ahora sí voy a ser inmensamente rico. Dijo, cuando termine voy a acomodar todo como estaba. Dice, para que no haya ningún problema y no sospechen que yo tomé esa riqueza. Siguió con el siguiente cántaro. El tercer cántaro ya no lo pudo alcanzar. Dijo, no, me estorba la siguiente baldosa. No, pues también la quito y la vuelvo a acomodar. Dijo, me voy a ver mucho trabajo. Dice, pero pues se acaban de ir a la feria. Sí, voy a alcanzar a dejar todo como estaba. Y empezó a rasparla, la quitó. Y dicho y hecho, pudo tomar el otro cántaro, que eran monedas de plata. Había un cuarto cántaro que tenía monedas de oro, y así sucesivamente hasta que llegó a 7 cántaros y ya no había más. Pero para esto ya había quitado unas 3 o 4 baldosas. Dijo, qué trabajar me va a dar. Dijo, pues deja saco el último. Dijo que había uno de plata, uno de oro, uno de plata, uno de oro, uno de plata, y así sucesivamente. Dijo, el que sigue también es de oro. Dijo, es una inmensa fortuna. Y ándale, que agarró el cantarito y lo empezó a sacar. Y justo cuando iba a sacar el séptimo cántaro, que estaba lleno de monedas de oro precisamente, sintió que le tomaron el brazo. Lo agarraron con una fuerza descomunal. Volteó y vio que era una mano descarnada, era puros huesos. Un cadáver lo estaba jalando hacia adentro. Sufrió un susto como nunca en su vida imaginó que se pudiera asustar. Empezó a gritar y empezó a ver demonios, empezó a ver muchas cosas, algo totalmente exagerado lo que estaba viendo. Estaba temblando, estaba llorando, pidiendo piedad, gritando, diciendo, voy a regresar todo, suéltame. No lo soltaba. Más de una hora lo tuvo sujetado y él no se dejaba meter hacia adentro. Lo jalaba y lo jalaba. Fue algo terrible. Entonces, cuando llegaron de la fiesta, lo vieron sentado en el patio y con los ojos desorbitados, temblando, llorando. Le dijeron, ¿qué te sucedió, Roberto? ¿Qué tienes, Beto? Le preguntaban sus primos. No, es que quise sacar las monedas que había dicho Juan, las monedas que estaban ahí. Dice, pero fue algo horrible, algo desesperante. ¿De dónde? Dice, quité 3 o 4 baldosas de allá del cuartito donde descansa Juan. Dice, pero fue algo horrible, por favor no entren. Y entraron todos a ver, toda la familia. Y no había absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada ahí. Y todos dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? Primo, ¿te sientes bien? Dijo, la casa está perfectamente bien, el cuartito donde descanso, dijo, no hay nada, no hay tierra, no hay, como si no hubieran movido nada.
Bueno, queridos amigos, esta historia está rara porque nadie supo exactamente lo que había pasado. Se dice que después Beto andaba en la plaza por años y años y años con un costal que traía piedras y decía que era su tesoro. Se volvió loco, perdió la razón. Y así lo conocían como el loquito Beto o como Beto el loquito de ahí del pueblo. Había sido una de las personas más ricas de ahí del pueblo. Sin embargo, terminó en la locura al tratar de sacar esas monedas. Y pues mucha gente cuenta esa historia, es de allá de Oaxaca, y dicen que es una historia real. Espero les haya gustado, amigos, amigas. Ya saben, les encargo la suscripción al canal. Espero les haya gustado esta historia y esperen la próxima historia de suspenso y terror.